Hola con todos, ¿cómo están? Soy Francisco Prado, analista junguiano, miembro de la Fundación Carl Gustav Jung de Quito, Ecuador. Bueno, en estas pastillas junguianas, en este video número 4, he optado por hablar de un tema muy importante que es el ego y la conciencia. Vale decir que seguimos un orden secuencial en estos videos de los conceptos más básicos a los más complejos. Entonces el tema del ego y la conciencia es muy importante, porque Jung decía que la psicología profunda es sobre todo una psicología de la conciencia, porque es lo que hace la diferencia. La conciencia es la herramienta más importante del trabajo terapéutico y es gracias a ella que justamente ampliamos nuestra percepción y podemos integrar los elementos inconscientes, podemos hacerlos pasar al campo de conciencia, que es la meta de la vida y la meta del trabajo del análisis psicológico, integrar los elementos que están en el inconsciente y diferenciarlos de la conciencia, porque una de las funciones de la conciencia es la diferenciación, ¿no? Es muy importante esto, la conciencia es diferenciadora, al contrario de lo inconsciente, que es indiferenciado. Los contenidos inconscientes están mezclados, están indiferenciados, no hay separación de opuestos, no hay separación de los elementos, todo es una sola masa, por decirlo así. Pero gracias a la conciencia podemos ordenar, diferenciar, darnos cuenta de la diferencia entre los opuestos, por ejemplo, entre el bien y el mal, entre lo masculino y lo femenino, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que la conciencia, como ya vimos en el video anterior, es la punta de este iceberg que es la psique, que es la capa más superficial de la psique, podríamos decir una especie de epidermis, y por lo tanto es parcial. La conciencia es estrecha, abarca solo pocas representaciones en su percepción, en el campo de la conciencia. Entonces, por lo tanto, cae en la unilateralidad. La conciencia se vuelve unilateral porque no puede abarcar todo, al contrario de lo inconsciente, que es capaz de abarcar y abrazar la totalidad. Pero la conciencia es unilateral y en ese sentido el inconsciente lo que hace es compensar las parcialidades, las unilateralidades de la conciencia, a través de los sueños, a través de los síntomas, a través de la fantasía y todas estas formaciones de lo inconsciente que ya iremos viendo. Bueno, el ego, ¿qué es el ego? Ego o yo. En psicología analítica el ego es el yo, ¿no? Freud también hablaba del yo. El yo, decía Jung, el ego es un complejo, igual que cualquier complejo. En próximos videos veremos el concepto de complejo, pero vale adelantar que un complejo es una constelación de contenidos, básicamente emocionales. También pueden haber imágenes, recuerdos, pensamientos, alrededor de un núcleo arquetípico. En el caso del ego, el núcleo arquetípico sería el sí mismo. Los dos son centros. El ego es el centro del campo de conciencia y el sí mismo es el centro de la psique total. O sea, nuestro ser total sería el sí mismo, o self en inglés. Es muy importante esta distinción entre ego y self, porque de eso depende la salud psíquica. Podemos decir que una buena salud psíquica tiene una diferencia entre lo que es el ego y lo que es el sí mismo. O sea, el ego tiene que ubicarse porque, como decía una vieja maestra mía, es el pequeño yo el ego. Y el sí mismo es el gran yo, por decirlo de alguna forma. Entonces tienen que diferenciarse, porque es como decir el hombre y Dios, es como decir el consciente y el inconsciente, es como decir, qué sé yo, el ser humano y el universo. Entonces esto tiene que estar bien diferenciado y tener un contacto que se llama eje ego-self, un puente. Digamos, en la neurosis lo que pasa es que el ego se aleja de este sí mismo, se rodea de defensas, se vuelve infantilmente egocéntrico y eso no permite el intercambio con esta maravillosa dimensión que es el sí mismo, ¿no? En el caso de la psicosis, por ejemplo, se da el proceso opuesto, que el ego es tan frágil o está tan fragmentado
que se ve inundado por los contenidos de lo inconsciente. Entonces de ahí tenemos la irrupción, la invasión del inconsciente, en donde ya no hay ego, sino lo que están ahí son los complejos y los arquetipos. Entonces es muy sano mantener este eje, este equilibrio, digamos así, entre lo que es el ego, que es el centro de la conciencia, y el sí mismo, que es el centro y la totalidad de los contenidos conscientes e inconscientes. Bueno, ¿qué cualidades tiene el ego? Y viendo estas cualidades podemos ver por dónde trabajar el ego, cómo fortalecer el ego. El ego es conciencia, por lo tanto, ampliar la conciencia nos ayuda a estructurar un ego, ¿sí? Mientras más amplio sea el campo de conciencia, el ego puede estar más sentado, ¿no? Más consolidado. La conciencia, la identidad. ¿Quién soy yo? Y ahí viene otra vez la diferenciación entre lo individual y lo colectivo. Mi identidad, independientemente de que yo he nacido en esta familia, he nacido en esta sociedad, en este país, en este continente, ¿cuál es mi identidad como yo? Eso es lo que hay que descubrir a lo largo de la vida, ¿no? Es un trabajo inconcluso, la identidad. La voluntad, la fuerza de la voluntad. ¿Cómo trabajar con el ego también? Bueno, ejerciendo la voluntad, que es como un músculo la voluntad, que a veces no lo hemos ejercido, no lo hemos ejercitado, y se necesita ejercitar el acto de voluntad, ¿no? El saber lo que queremos, el hacer lo posible y concretarlo, ¿no? La voluntad, a veces para fortalecer la voluntad también ayuda el cuerpo, porque tenemos esto del yo corporal también. Entonces, una forma de ver al yo también en el cuerpo. Para ejercitar la voluntad podemos ejercitar a veces el cuerpo. El movimiento corporal, levantarse, hacer ejercicio, caminar, etc. Y finalmente la autonomía, que es la capacidad del yo de caminar solo. No solo saber quién es, sino también de independizarse, de cortar los lazos de dependencia que tenemos con la familia, con la sociedad, con los padres, con la gente en general. Otra vez la función separadora, diferenciadora de la conciencia, para volvernos autónomos, independientes. Entonces, resumiendo las cualidades del yo, del ego: conciencia, identidad, voluntad y autonomía. Hay que trabajar terapéuticamente en estas 4 cualidades del ego. Entonces, bueno, el ego también se orienta hacia el mundo interior o hacia el mundo exterior. Justo la conciencia es esa frontera, ¿no? Entonces es como que tuviera 2 caras del ego. Puede mirar hacia afuera y puede mirar hacia el mundo interior. Cuando mira hacia afuera, entonces utiliza para orientarse en el mundo exterior 4 funciones que Jung les llamó las funciones ectopsíquicas. Eso quiere decir ecto, hacia afuera, que son las siguientes: la sensación, el pensamiento, el sentimiento y la intuición. Aquí simplemente vamos a describir rápidamente esas 4 funciones, porque cuando hablemos de tipología, de tipos psicológicos, ahondaremos mucho más en esas funciones ya como tipo. Pero aquí lo vamos a ver simplemente como las funciones que el ego utiliza para orientarse en el mundo exterior. La sensación le dice al ego lo que es, lo que algo es, digamos, simplemente el hecho de que existe, no lo que algo es, el hecho de que algo existe. Por ejemplo, a mí la sensación ahorita me dice que este objeto existe. Entonces lo puedo palpar, lo puedo tocar, porque es con los 5 sentidos que yo me doy cuenta que algo existe. Y te puedo decir que es duro, te puedo decir que tiene una parte que se saca y que se pone, te puedo decir que es de color negro, etc. ¿Sí? Esa es la sensación. Luego viene el pensamiento, que me dice a mí lo que es. Lo que es. Entonces, yo con el pensamiento te doy un concepto, te digo, esto es un esferográfico de tinta negra que sirve para escribir. Yo con esto puedo dibujar, puedo escribir. Esto es un esfero que sirve para dibujar y escribir. El concepto, el pensamiento. ¿Qué es? Luego viene el sentimiento, que es el que valora y me dice si esto es agradable o desagradable, si es bonito o feo, si es bueno o malo,
le da un valor, o sea, el sentimiento te da un valor. Yo con el sentimiento puedo decir que me gusta, me parece que está bien, bien armónico, bien configurado y le doy el valor de mucha utilidad. Este es mi esfero que me ayuda a escribir y a dibujar y es muy valioso para mí y me gusta. También puedo decir que es feo si es que no me gustara. O sea, el sentimiento le da un valor, evalúa, ¿sí? Y por último, la intuición, que nos dice de dónde viene algo y a dónde va algo. O sea, es una captación más global, ¿sí? Y generalmente se orienta al futuro, así como la sensación se orienta al presente, la intuición se orienta al futuro. Yo con la intuición puedo decir que con este esfero yo puedo hacer un grabado de todo lo que está pasando ahora en la pandemia. Voy a hacer un dibujo con esto. O sea, digamos, la intuición nos proyecta a una posibilidad futura que no está eh, inmanente aquí, pero que tiene una visión de lo que puede hacer. Generalmente son visiones creativas las de la intuición. Entonces, con estas cuatro funciones, el ego se orienta hacia el mundo exterior. Hacia el mundo interior lo veremos cuando hablemos de lo inconsciente, de los afectos, de los complejos, pues ahí conversaremos de esta orientación hacia el mundo del ego, hacia el mundo interior. Por ahora, bueno, es suficiente. Espero que estén bien y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta luego.